Bien, el día de hoy vamos a ver funciones comunes para manejo de arrays o de arreglos. Hay varias funciones para lo que es el manejo de los arreglos. Ya habíamos visto en el diagrama de bloques que existe en Programming Array, y aquí hay varias funciones. Vamos a ver algunas de las más importantes que se utiliza frecuentemente. Una de ellos es Array Size. Size viene de tamaño, o sea, me calcula el tamaño de una matriz. En este caso, miren, hay una constante de arreglo. Pues vamos a hacer este mismo ejemplo para ver si se cumple lo que está en la pantalla. Entonces vamos a ir Programming, vamos a crear un arreglo vacío de constante, array constant, y ingresamos un valor entero. Pues vamos aquí, Programming, Numeric, y cogemos esta constante numérica e ingresamos ahí. Ampliamos un poco el número de elementos y vamos a poner así mismo 7325, doble clic, 7325, y vamos a llamar a la función Array Size. Array Size es el primero, ponemos aquí, y vamos a poner un indicador, está aquí, size, ¿de acuerdo? Tendría que poner el valor de 4. Entonces sí es. Entonces lo que él hace es calcular el número de elementos del arreglo. Pero miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De los cuales, a ver, no hay 4 más 5, 9, hay 9. De los cuales solo 4 están con un valor. Los demás tienen un elemento vacío. Por ejemplo, si aquí le pongo un valor de 7 y lo corro otra vez, automáticamente el programa me entrega el valor de 5. Eso es porque ya se creó un valor más. Los que están así con una imagen opaca quiere decir que todavía no se ha asignado un valor. Entonces de esta forma yo puedo saber un arreglo qué tamaño tiene en el número de sus elementos. En este caso es un vector. Vamos con otra función que es Initialize Array. Esta función tiene dos entradas. Por un lado ponemos el valor que quiero asignarle a cada uno de los elementos y la dimensión, el tamaño de la dimensión del arreglo. Por ejemplo, 3 elementos. Pues vamos de igual manera a crear en este caso no tenemos que crear nada, simplemente tenemos que asignar el valor a esta función. Vamos de igual manera, Programming Array. Si por ejemplo yo voy a utilizar mucho tiempo esta paleta de arreglos, pues le hago, miren, aquí una puntillita, le dejo ahí y ya se queda activa para tenerla siempre a la mano. Pues aquí Initialize Array está aquí. Ponemos una constante, crear constante 4, y la dimensión era 3. Igualmente creamos un indicador que ya es un arreglo. ¿Se dan cuenta? Este es un arreglo. Entonces amplío el número de elementos, lo corro y miren,
efectivamente nos dio un valor de 4 para 3 elementos de la regla. Por ejemplo, si varío aquí el valor, pongo 5 y lo corro, todos tienen un valor de 5 al inicio. Si le cambio el valor aquí del número de elementos, por ejemplo le pongo 6, aquí tendría igual que ampliar el número de elementos. ¿Sí? Corro otra vez y da el valor de 5 para 5 elementos. Entonces, en esa función, inicializar un arreglo, se le da el valor que quiero asignarle a todos los elementos, y en la segunda parte el número de elementos o el número de celdas o de valores del arreglo. Otra función se llama ArraySubset. Aquí con este ejemplo podemos ver que igualmente a partir de una constante de arreglo se ingresa un valor de index 2 por el primer terminal, y length, que quiere decir longitud, en el último lugar, y que lo que hace es sacar los elementos desde el 7 hasta el 6. Esto quiere decir que me vaya al índice 0, 1 y 2, tal como está aquí, al índice 2, y que me extraiga los 4 elementos, incluido este índice. Entonces sería el valor de 7, 3, 5 y 6. ¿Sí? Entonces vamos a hacer este mismo ejercicio. Igualmente ponemos una constante, llamamos a numeric y aquí inicializamos con los valores 1, 2, 7, 3, uno, 2, 7, 3, 5, 6. ¿Ya? Y llamamos a la función ArraySubset. Está aquí. Ingresamos por aquí el arreglo al que quiero hacerle alguna operación. La primera dice index, entonces creamos una constante. Esta puede ser una constante o un control, que yo puedo manipularlo desde el panel frontal. En este caso lo estoy utilizando el diagrama de bloques. En este caso era el índice número 2. Y por acá, que me extraiga los 4 elementos. Y además, que este valor me lo muestre en un indicador de arreglo. Ok, lo corremos. Y miren, aquí tenemos efectivamente, tal como mostraba en la diapositiva, 7, 3, 5 y 6, y tenemos 7, 3, 5 y 6. Si cambio el valor, le digo que sea a partir del 1 y que me extraiga los 6 elementos. Vamos a ver qué me entrega. Mira, me entrega 2, 7, 3, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, pero como el siguiente elemento es un elemento vacío, igual no me muestra el valor, solo me muestra el valor en blanco. Podría cambiar aquí el valor a 4 y de esta forma me sacaría desde el 2 los 4 elementos siguientes, o sea 2, 7, 3 y 5. Entonces de esa forma yo podría consultar varias operaciones como el tamaño, darle un valor inicial al arreglo, o extraer algún valor o valores, una cadena de valores desde un inicio del índice, y dándole una longitud extraer
los elementos de un arreglo. Hay otra función que se llama Boolean Array. Esta función tiene múltiples propósitos. Es para construir un arreglo o para construir a partir de otros arreglos ya creados. Por ejemplo, en este caso, en el primer caso, yo tengo un arreglo de 3 elementos y lo que quiero es agregarle un elemento más al arreglo. En este caso, le voy a agregar el elemento 7 después de los 3 elementos que están activos. O sea, quiere decir que este 7 reemplaza a este 0 o a este elemento vacío, y este elemento vacío se corre a la izquierda, a la derecha, perdón. Y lo que antes era un arreglo de 4 elementos, entre los cuales uno era vacío, ahora se convirtió en un arreglo de 5 elementos, en donde se incluye inmediatamente después de los elementos activos el elemento que se especifica en esta entrada, y el elemento vacío se corre al final. Vamos a hacer esto. Entonces aquí tenemos una constante de arreglo, igual llamamos a numeric constante, y creamos los valores. Aquí en este caso es 7, 7, 3, 2, 7, no, 7, 3, 2, 2. Vamos a hacerlo igual, de tal como se muestra ahí, de 4 elementos con un elemento vacío. Llamamos a la función Boolean Array, que está aquí, ponemos aquí, si se dan cuenta solo aparece un solo elemento. Entonces, para ampliarle, venimos aquí y le aumentamos el tamaño hacia abajo, ¿sí? Ingresamos por un lado y creamos una constante. A ver, antes de pasar a esto, yo a esta función tengo que hacerle la siguiente operación. No sé si dan cuenta, aquí tiene un cuadrito, un solo cuadrito, y aquí tiene 2 cuadritos, ¿sí? Esto quiere decir que yo tengo que hacerle una función de concatenación, entradas concatenadas. ¿Qué quiere decir concatenar? Que voy a agregarle a una cadena de elementos como un arreglo. Cuando yo le amplío aquí esto, le amplío el tamaño, entonces puedo poner aquí add input, y miren, ahí sí me crea solo un elemento. Aquí le creo el elemento, la constante, vamos a ponerle 7, y por acá ingreso el arreglo. Crear indicador, vengo acá, corro el programa, y miren aquí a 7 y 3, 2 se le agregó el elemento 7 aquí, un elemento más, y el elemento vacío se corrió hacia la izquierda, ¿sí? Entonces de esta forma funciona Boolean Array. Boolean Array. Este era Array Subset. Este era Initialize Array. Y el de acá Array Size. Vamos a ver otro ejemplo de Boolean Array, que es ya con las 2 entradas concatenadas. En este caso solo una era concatenada. En este caso vamos a utilizar 2 arreglos, ¿sí?
Concatenar quiere decir poner uno al lado del otro. Entonces vamos a utilizar este mismo ejemplo de aquí. Para esto voy a copiar este mismo de aquí para optimizar lo que ya está hecho. Copio este de aquí, lo pego acá y miren, ya aquí está las dos entradas concatenadas. ¿Sí ven? Tiene dos cuadritos a la entrada, los terminales. Este está aquí. Vamos a correrlo más abajo y vamos a darle estos valores que están aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Corremos el programa y miren, ya se forma un solo arreglo a partir de dos arreglos que ya estaban creados aquí y en los cuales los elementos vacíos no se toman en cuenta. A la final me crea un arreglo de 6 elementos en donde el primero, claro, siempre el que se ingresa en el terminal primero, los elementos van al principio y luego los otros elementos 4 y 5, 6 del arreglo segundo que se ingresó. Por último, vamos a ver cómo crear una matriz con dos arreglos. En este caso hemos creado otro arreglo más grande uniendo dos arreglos separados. Aquí vamos a hacer una matriz. Igualmente vamos a coger este mismo ejemplo. Vamos a cerrar esto de aquí que me está estorbando. C, V. Y aquí concatenate inputs. Mira, y cambiamos. Aquí si se dan cuenta que este cablecito se rompió. Esto quiere decir que este tipo de indicador no pertenece al dato que está arrojando aquí. Quiere decir que ya no es un arreglo de una dimensión, sino es un arreglo de más de una dimensión, que es una matriz. Entonces vamos a borrar este de aquí, control B para limpiar, ponemos indicador y ya vemos que aquí cuando me aparecen dos controles numéricos aquí para cambiar el valor, se entiende que es una matriz. Voy a ampliar aquí el tamaño, lo corro. Miren, aquí tenemos una matriz que se forma con el primer arreglo que corresponde a la primera fila y el segundo arreglo con la segunda fila. Entonces aquí ya tenemos un arreglo de dos dimensiones con Boolean Array. Entonces podemos utilizarlo de tres diferentes maneras. Este caso donde solo le agregamos un elemento al arreglo. En este otro caso donde concatenamos dos arreglos para formar un arreglo más grande, y este caso en donde construimos una matriz en donde el primer arreglo corresponde a la primera fila y el otro arreglo corresponde a la segunda fila. Podemos agregarle más si ustedes quieren, simplemente con aumentar el tamaño podemos aquí ingresar otro vector o otro arreglo. Por ejemplo, aquí ingresamos por la tercera, corremos y se agrega otra fila más y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Vamos a ver otra función que se llama index array. Index array también tiene varias formas de utilización. La primera, tenemos un arreglo y decimos index 2 y lo que hace es extraerme el arreglo 0, 1 y 2 y me lo entrega como un valor escalar, como un valor entero, ¿no? En este caso me extrae el elemento del índice número 2.
Vamos a hacer este mismo ejemplo. Vamos a borrar todo esto de aquí. Revisar el espacio. Bueno, vamos a dejarle este constante de arreglo. Ya. Pues vamos a darle este 7325, yo creo que es igual, ¿no? ¿Sí? Sí, vamos a utilizar este mismo. Y llamamos a la función indexArray. Y vamos a extraer el elemento número 2. Lo mostramos. Un indicador. Y lo que me extrae es un elemento. El elemento número 2. Si le saco el elemento, como les había dicho, yo también pudiera crear esto como un control, crear vamos aquí a crear un control numérico, ya. Pues le digo que me extraiga según el valor de aquí acá. Entonces le digo que me extraiga el valor del índice 0, valor del índice 1, 2 y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces estoy cogiendo el valor número 3, que sería 0, 1, 2, 3, el valor del elemento 5. ¿De acuerdo? Ahora vamos a crear este arreglo. Entonces para esto hagamos uso de este mismo constante de arreglo aquí y veamos cómo funciona. El siguiente ejemplo, agregamos una dimensión, add dimension, y aquí le damos valores. Este valor es 8419, 8419. Ya, bueno, aquí está un poco diferente el de acá porque tiene un elemento más aquí, no importa. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar el mismo arreglo, pero en este caso vamos a decir que me saque la fila especificada. Entonces copiamos este mismo de aquí, ya, y aquí automáticamente, miren, aquí se crearon dos elementos, si se dan cuenta, dos entradas, el index y otra que tiene que ver con la columna. Entonces vamos a poner aquí crear constante, voy a ponerle constante 0 y voy a mostrar en pantalla, en el diagrama en el panel frontal, qué es lo que me sacará. Lo corro y me extrae, miren, todos los elementos de la primera fila de la matriz. ¿Sí? Si quiero sacar la segunda fila, pues sería este valor 1, porque acuérdense que los índices siempre empiezan desde el valor 1. ¿Y qué pasaría si aquí yo le pongo un valor? Crear en el segundo terminal, le pongo un valor, crear un control, vamos a ver. Miren, ya me crea un error porque la salida ya es de diferente forma. Entonces aquí
tenemos que crear otro indicador, crear indicador, que lo que hace ya no me extrae toda la fila o toda la columna, sino que me extrae según lo que especifico aquí y acá. Entonces, para que se vea, voy a crear otro control aquí, porque tiene que ver con la columna, o sea, row. Por aquí voy a ingresar la columna y por acá voy a ingresar la fila, dando las coordenadas de qué elemento quiero sacar. Lo corro. En este caso, miren, me está sacando el elemento 7, que corresponde a la fila 0, columna 0. Me está sacando el valor 4, que es la columna 1, fila 1, y así sucesivamente. Si quisiera sacar el 9, tendría que ser la fila 1, columna 3, porque es de 0, 1, 2 y 3. De esta forma puedo consultar los elementos dándole las coordenadas aquí. Estas son coordenadas cartesianas, dándole el valor de las columnas y de las filas. Y de esta forma, miren, podemos utilizar la función indexArray para hacer consultas sobre un arreglo creado. Otro tema importante que funcionan en la mayoría de funciones labio es el polimorfismo. El polimorfismo quiere decir que ciertas funciones pueden trabajar con diferentes tipos de entradas. Por ejemplo, una función tan simple como la función suma, y que funciona también para las demás funciones, puede tratar con dos entradas de tipo escalar. Puede sumar 5 más 2 y me entrega un valor de 7. Pero también puede funcionar un arreglo más un escalar. ¿Sí? Aquí en este caso, ¿qué es lo que hace? Este valor de suma le va sumando, este valor le va sumando a cada elemento y lo entrega acá. O puede sumar dos arreglos. En este caso, miren, sería 5 más 2, 7, que está aquí, 2 más 9, 11, 7 más 6, 13. Pues vamos a ver si funciona. El primero yo creo que es obvio, ¿no? Pues creamos una constante, por ejemplo aquí 5, crear constante y 2. Crear un indicador x más y. Vamos a autorizarle para otro un arreglo. Por ejemplo, le pongamos el 5, 2 y 7. Y acá le sumamos un valor de 2. Está bien, aquí en este caso me coge predeterminadamente como que voy a sumar dos vectores. Entonces tengo que crear manualmente la constante. Y ahí funciona el polimorfismo. Estoy sumando dos valores diferentes. No de diferente tipo. Tienen el mismo tipo, solo que tienen diferentes dimensiones. Crear un indicador. Tienen que tener mucho cuidado porque cuando
no sé si vieron ahí, se extrajo el valor dentro del arreglo y es como si se hubiera quedado un arreglo vacío. Entonces seleccionar todo y ahí sí podemos moverlo. Y por último vamos a hacer un escalar más otro escalar más otro vector, un vector con otro vector. Entonces aquí sí podemos crear constante, aumentamos el número de elementos. A ver, ahí se aumentó el número de tamaño. Lo que quiero es el número de elementos. Corremos para acá y le damos valores. Vamos al valor de 296. Ya, vamos a ver entonces si funciona según lo programado. Bien, en este caso 5 más 2, 7, no hay ninguna novedad. Aquí 5 más 2, 7, 2 más 2, 4, 7 y 2, 9. Pero acá 5 y 2, 7, 2 y 9, 11, 7 y 5, 12. Pues que hay un valor diferente aquí. 7 y 6, acá este es 6. Tenemos 3. De acuerdo, entonces de esta forma, miren, con este ejemplo podemos ver cómo funciona el polimorfismo en labio. Una función suma puede trabajarse de tres distintas maneras: para sumar dos escalares y para sumar un vector con un escalar o dos vectores. Esta función suma también sirve para, más adelante vamos a ver que puede servir para fusionar gráficas, etcétera, para otro tipo de tratamientos. O sea, el polimorfismo en labio es una función muy importante y muy poderosa. Ok, entonces, haciendo un resumen de los dos últimos videos que hemos visto, que tiene que ver con arreglos, podemos decir que un arreglo es una agrupación de elementos de un mismo tipo. Es una agrupación de datos con elementos de un mismo tipo. Se puede construir arreglos de datos numéricos, booleanos, de caminos o rutas, de cadena de caracteres, de formas de onda, o sea, ya vamos a ver más adelante lo que son formas de onda, que es un dato de gráfica, la salida que me puede generar una gráfica, y clusters también. Este clúster también lo vamos a ver más adelante, que puede construirse también en un arreglo. Los arreglos tienen índice que son basados desde el inicio, desde 0, los cuales significa que el rango está entre 0 y n-1 elementos. Para crear un arreglo de control o indicador, vamos a la función de arreglo, tanto en la barra de controles de Array and Cluster en el panel frontal, y poner en el panel frontal y introducir un control o un indicador para que se genere el arreglo. Predeterminadamente Labio activa el autoindexado para los ciclos for. Cuando nosotros estamos haciendo un ciclo y sacamos un dato hacia el exterior, existe un túnel, ¿sí se acuerda? Y automáticamente en los ciclos for se autoindexa. En cambio, en el ciclo while viene desactivado. Si yo quisiera generar un arreglo con un ciclo while, tendría que dar clic derecho y poner en Enable Autoindexing, o sea, que se autoindexe el túnel. Por último, lo que hemos visto, el polimorfismo es la habilidad de una función de ajustar la entrada de datos para diferentes tipos de estructuras. Esto puede ser un escalar con un arreglo,
escalar, escalar o arreglo, arreglo. Entonces de esta forma terminamos lo que es el tema de los arrays o arreglos.